fue difícil. Yo sí quisiera empezar realmente exponiendo cuál fue digamos, pues esperemos un ratito que se pueda pasar, exponiendo cuál fue mi experiencia, ¿no? Desde el inicio, desde que comenzó el tema del confinamiento, ¿no? Y lo que pasó, lo que fue pasando, ¿no? En mi caso, y tal vez disculpen por la personalización, ¿no? Como todos sabemos, fue esto en marzo del 2020, nos tomó en vacaciones, ¿no? Aún. Y yo recuerdo claramente que tuve una llamada de la Dirección de Desarrollo Académico diciéndome si ser facilitar aula virtual, ¿no? Es decir, ser formadora de formadora. O sea, era así como, bueno, ser la capacitadora de mis compañeros profesores, ¿no? Y quiero partir desde ahí porque ustedes van a entender por qué esto me ayudó muchísimo también para mis clases, ¿no? Para mis clases en ese momento yo me encontraba en la Facultad de Ingeniería Química y luego como fui ya pasando a la Facultad de Comunicación Social, la facultad donde ahora estoy, no a donde pertenezco. Yo recuerdo claramente esa llamada y decía, bueno, ¿no? Nos pusieron a todos los facilitadores, digamos, toda una estructura de cómo tenemos que enseñar, pero claro, yo pasaba los días y veía que no solo los compañeros, nuestros compañeros docentes, o sea, entre nosotros no solo necesitábamos este hecho de tener los vídeos, ¿no? Sino también de ir practicando dentro del aula virtual. Es decir, yo como facilitadora les enseñaba todo del aula virtual, como les digo, teníamos una estructura que nos mandaba la DDA, pero para mí era importante también que mis compañeros vayan haciendo, ¿no? O sea, es decir, yo les mostraba y obviamente ellos también iban practicando en el aula virtual. Quizás las primeras clases, y no me van a dejar mentir, aquí están algunos compañeros que fueron mis alumnos. Yo fui capacitadora de la planta docente de la Facultad de Artes y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Creo que el inicio fue así, fue como muy teórica, ¿no? No tan práctica, ¿no? Pese a que obviamente sabía que era una herramienta que nosotros la teníamos que practicar. Bueno, pero obviamente el espíritu del curso era que nosotros seamos facilitadores y que los compañeros vayan y revisen los vídeos que había preparado la Dirección de Desarrollo Académico para que puedan practicar. Sin embargo, poco a poco fui viendo que no era la metodología adecuada, ¿no? Entonces, recuerdo otra llamada de Freddy Chancusi, me dice, profe, usted quiere nuevamente ser para el siguiente, ¿sabe? Estamos ya pasando al segundo semestre, que también fue de manera virtual, y si quiere ser nuevamente capacitadora de los compañeros docentes, en este caso de la Facultad de Medicina y otros compañeros de otras facultades, y yo acepté, ¿no? ¿Por qué acepté? O sea, al inicio era como, bueno, o sea, la primera experiencia fue súper interesante. Obviamente conocí a otros compañeros de otras facultades, también las realidades que tenía cada facultad. Entonces, acepté y claro, la metodología mía o la enseñanza mía fue creo que mucho mejor que cuando yo di por primera vez aula virtual centralina, ¿no? Entonces, les daba el curso y obviamente ellos iban practicando, ¿no? Entonces, era una práctica docente-estudiante, yo diría que era un aprender-aprender entre los compañeros docentes. Entonces, claro, esto me sirvió muchísimo a mí para poder también desarrollarme en las clases, en mis clases, ¿no? Como les decía, en ese momento me encontraba en la Facultad de Ingeniería Química dando comunicación oral, escrita y digital. Y la primera vez que empecé a dar clases, créanme, fue, pese a que yo ya tenía una experiencia previa, ¿no? Porque antes de la pandemia, pues, por eso me eligió la Dirección de Desarrollo Académico como capacitadora de aula virtual centralina, porque yo ya tenía un conocimiento previo de aula virtual, ¿no? En otra universidad. Estaba precisamente en carreras en línea. Pero yo sabía que esto no era una carrera en línea, ¿no? O que no era una carrera a distancia, que era educación digital emergente. Es decir, que nosotros teníamos que estar conscientes que teníamos que pasar todo lo presencial al aula virtual, ¿no? Que es lo que utilizamos, y también, por supuesto, al tema del Teams, ¿no? Que es lo que nosotros utilizamos como dentro de la central para nuestras sesiones virtuales presenciales. Entonces, recuerdo que en las primeras clases, ¿no? Al inicio yo tomaba asistencia y luego me di cuenta que ya no era tan necesario tomar asistencia. Y de pronto me surgió un problema que les quiero compartir. Un estudiante abrió su cámara donde estaba dormido. Entonces dije, algo estoy haciendo mal. O sea, si los chicos, claro, por supuesto, los chicos reciben clases, el mismo hecho de no exigirles prender la cámara hace que reciban clases ellos en pijama muchas veces, muchos reciben desde la cama, esas son las realidades que se pasa.
¿no? Las clases. Y claro, este chico abre la cámara y ustedes saben que las clases, obviamente por mandato de la dirección la dirección de general académica, pues nosotros no tenemos que exigir, ¿no? Que prendan las cámaras. Entonces abre la cámara, el chico estaba completamente dormido y claro, eso a mí me dio una alerta. Más tarde, este video, ustedes saben que las clases son grabadas, precisamente por esta indicación que tenemos del vicerrectorado académico, y claro, el video se hizo viral, ¿no? Y por esto de que, digamos, soy medianamente joven, me llevo bien con los alumnos, entonces me dicen, profe, está circulando un video donde un estudiante se queda dormido en su clase. Eso fue súper interesante para mí porque me dio la oportunidad de hablar con ellos y decirles, a ver, como estaba en la Facultad de Ingeniería Química y Comunicación Oral, Escrita y Digital, entenderán que no es una materia que a ellos obviamente les interesa mucho porque es como una materia de relleno. Entonces les dije, miren, si ustedes no van a atender a clase o se van a quedar dormidos porque era a las 7 de la mañana mi clase, es preferible que no ingrese, ¿no? Entonces fui tomando otras medidas, ¿no? Con el pasar del tiempo, pues ya tenía una reunión con ellos y les decía, ¿no? Les preguntaba qué tal la clase, cómo va la clase, y claro, me indicaron, por ejemplo, que querían como más videos, que sea más interactivo la clase y, por supuesto, luego ya tomé nuevas medidas, porque fue un ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco uno iba evolucionando precisamente con estas experiencias. Entonces, claro, desde ahí tomé la resolución de tener una reunión siempre mensual con ellos, a ver cómo iban las clases, qué les parecían las clases, y tomé para mí la mejor resolución que pude haber tomado desde que inició la educación digital emergente a raíz de la pandemia. El tema este de darle digamos, una calificación significativa a su participación en clase. Entonces, claro, cuando yo les dije, bueno, miren, al final del semestre, su participación va a valer, van a acumular puntitos y el que tenga más puntos, pues va a valer un punto, ¿no? Que es y les vamos a promediar con las tareas que ustedes tengan más bajas notas o donde ustedes me indiquen, solo en las tareas colaborativas y en las tareas autónomas, no en la evaluación final, ¿no? Con esa indicación clara, pues obviamente ahí ya los alumnos comenzaron como a interactuar más, ¿no? Me acuerdo que tuve una charla con este chico que se quedó dormido en clase y me dijo, no, profe, el tema es que yo trabajo y estaba súper cansado. Entonces, claro, eso me dio la posibilidad para decirles, miren, por Dios, si es que ustedes van a atender a clase, porque mi clase no son ejercicios, mi clase es netamente participativa, es netamente teórica, entonces es mejor que no ingresen y más bien cuando ustedes estén ya más descansados, pues puedan ingresar. Entonces, eso fue para mí como el indicante, ¿no? De cómo tenía que, pese a la que ya tenía la experiencia previa, ¿no? De saber sobre carreras en línea y de haber enseñado en línea, pues fue como muy sorpresivo esto, ¿no? Para mí, y esto me llevó obviamente a tomar medidas que luego me sirvieron muchísimo, y lo voy a ir contando, ¿no? Luego, obviamente, también habían problemas de que los estudiantes, por ejemplo, salían de clase o les cerraban los micrófonos a los estudiantes. Obvio, nosotros dentro del Teams, por ejemplo, nosotros podemos realmente controlar la clase, ¿no? Sin embargo, yo nunca hice eso, nunca he hecho eso durante clase y me ha ido bastante bien. Dentro de la etiqueta que yo les daba a los alumnos era precisamente el respeto entre ellos, ¿no? Y el decirles que ellos, así como hay etiquetas, así como hay reglas también dentro de lo presencial, también va a haber una etiqueta y que así se denomina las reglas dentro del espacio virtual. Y que obviamente yo no les, o sea, que yo podía tranquilamente colocarles como simplemente asistentes, que simplemente ellos podían habilitar micrófonos, pero que yo no iba a hacer eso, ¿no? Que ellos también tenían que aprender a comportarse dentro del espacio del aula virtual, ¿no? Eso me sirvió muchísimo porque yo tenía casos de compañeros que me comentaban que incluso a ellos les sacaban de clases, ¿no? Entonces, nunca he tenido esos problemas, nunca más, tampoco el tema esto de que abrían los micrófonos, se les sacaban la clase. Otra cosa que me sirvió muchísimo a mí dentro de este proceso es también estar de alumna, ¿no? Claro, yo tengo clases que son teóricas, ¿no? Algunas, y claro, por supuesto, cuando son teóricas a veces uno tiende a aburrirse. Yo tomé un curso de epistemología, ¿no? Y el profesor se pasaba hablando, ¿no? Entonces, un montón de tiempo.
Entonces yo decía, claro, ahora entiendo por qué los chicos son, o sea, se aburren, están tan interactivos, comienzan a ver los celulares y hasta incluso tienen ganas de sacarles a sus estudiantes o a profesores, ¿no? Porque se aburren. Entonces, claro, ya uno iba viendo que hay que optimizar los tiempos. Entonces mis clases iban durando menos, ya no era la hora, sino los 45 minutos. También había el tema de videos, ¿no? Y esta interacción constante. ¿No? Constante con los alumnos, decir, a ver, ellos sabían muy bien que dentro de la etiqueta era que 10 minutos, ¿no? Tenían para ingresar, obviamente, al Teams, ¿no? Y luego este tema también de no cerrar los micrófonos, bueno, tenía la posibilidad de prender o no prender la cámara, ¿no? Pero que además siempre se iba a empezar con lo que se vio la clase anterior, o sea, con su participación. Y eso me ayudó muchísimo porque les incentivó mucho y iban, o sea, iban actuando mucho más, ¿no? Y eso fue muy interesante para mí. Con el tema de la cámara, cuando hice yo un ejercicio, un proyecto final sobre panel debate con los chicos de la Facultad de Ingeniería Química, yo recuerdo tener una experiencia que me marcó muchísimo, ¿no? Y fue también desde ahí que yo decidí nunca exigirles más abrir su cámara. Un estudiante, obviamente con el tema del panel debate, tenían que abrir sus cámaras, ¿no? Para ver, obviamente, las expresiones que ellos tenían, ¿no? Porque con un panel debate, ustedes saben que también dentro de lo virtual uno tiene que tener determinadas exigencias, ¿no? Así como en un panel debate presencial. Entonces, claro, los chicos me dieron dos comentarios. Profe, nos encantó este proyecto porque nos hizo ver la cara de nuestros compañeros. Eso fue vital para ellos, ¿no? O sea, el interactuar con ellos. Pero además, un chico me dijo, profe, yo no quiero abrir mi cámara porque yo no sé utilizar mis fondos y porque, o sea, ahí me quebré yo, ¿no? Disculpen si, si me quiebro porque me dijo, no quiero abrir mi cámara porque mi casa es súper humilde. Entonces yo dije, o sea, ahí es cuando uno dice, cuando uno como profesor realmente dice, sí, o sea, dentro de lo social hay muchos teóricos que hablan precisamente de cómo las tecnologías de la información y la comunicación te están vigilando e invadiendo este tema de la parte privada, ¿no? Entonces le dije que no tenía por qué tener vergüenza, ¿no? De la casa donde vivía o si no sabe manejar fondos, que yo le iba a enseñar, pero que en ese momento, si quería, pues no podía abrir la cámara. Entonces fue desde ahí que yo nunca más, o sea, siempre les dije a mis estudiantes que si quieren ellos pueden abrir la cámara y si quieren no. Entonces fue muy importante ir teniendo o adquiriendo estas etiquetas que poco a poco y cada semestre yo las iba puliendo, ¿no? Como este tema de darles un valor significativo a sus actuaciones de clase, de decirles además, y yo también, o sea, ponerme, sobre todo yo que soy comunicadora y que siempre los comunicadores estamos hablando de la empatía, ¿no? La empatía, esto de ponerse en los pies de otro. Yo tengo mis reparos con este término, sin embargo, creo que sirve muchísimo en el acordarse de cuando, por ejemplo, uno fue estudiante, ¿no? Y qué es lo que le molesta, ¿no? Por eso a mí también me sirvió muchísimo el haber sido profesora, alumna durante este tiempo, porque yo decía, a ver, esto me aburre, no lo voy a hacer con mis estudiantes. Voy a evaluar cada mes mis clases, ¿no? ¿Cómo van las clases, las clases presenciales virtuales que nosotros teníamos? ¿Cómo ir mejorando la etiqueta, ¿no? Entonces me iba inventando para cada semestre más reglas que podían obviamente apoyar. Este hecho de decirles, yo no les voy a poner de asistentes. Yo no les voy a poner de asistentes porque ustedes tienen que saber comportarse dentro de la clase, así como lo hacen también en la manera presencial. No, distractores tenemos muchos y yo les hacía acuerdo, ¿no? No solo en la parte virtual, ¿no? Que está, por ejemplo, el ruido de la cocina, está cuando ya, por ejemplo, el estudiante también tiene niños, el ruido de los niños, el ruido del gas. También dentro de lo presencial hay sus distracciones, ¿no? Quizás, obviamente, es menos porque estás dentro de un aula de clase, pero también. Entonces, yo les decía, tienen que aprender a manejar eso. Y ahí quiero mencionar algo como feminista también que soy, que sí tengo que decir que en la mayoría de casos yo tenía alumnas que recibían clases con sus hijos. Eso ya me pasó cuando ya pasé, cuando ya regresé a mi casa, a la Facultad de Comunicación Social. Tenía muchas alumnas que también recibían clases con sus hijos al lado y eso no lo tuve, por ejemplo, con los alumnos hombres, ¿no?
Entonces ahí obviamente uno ratifica el tema del rol que nos han dado tanto a las mujeres y a los hombres y el rol del cuidado, ¿no? Y eso hace obviamente que te distraigas en clase. Entonces yo les decía a las chicas que no hay problema, que la clase va a quedar grabada y que se hagan cargo de sus niños, ¿no? De sus hijos en ese momento. Entonces por eso ustedes ven aquí también dentro de los cuadritos el tema del feminismo, porque sí vi mucho eso, ¿no? Entonces yo les decía, no vengan a clases. Otra cosa también que me llamó mucho la atención era cuando yo entré a la Facultad de Comunicación Social. Ustedes saben que nuestros alumnos son de media clase baja, muchos de ellos trabajan. También se encontraban así en sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces yo siempre fui muy clara, les dije que si es que estaban trabajando, es preferible que no ingresen, ¿no? Les decía, miren, cuando yo me acuerdo cuando yo era estudiante y cuando uno no se va a poner atención a clases es mejor que no asistir. Las clases quedan grabadas, creo que eso es una de las ventajas que tiene la educación virtual, ¿no? Que la clase queda grabada y ustedes lo pueden ver en otro momento cuando estén más descansados, cuando no estén trabajando o cuando no tengan que atender a sus hijos, ¿no? Entonces, esas son cosas también que a mí me hizo repensar, ¿no? También como docente, ¿no? Me hizo también articularme mucho más con mis estudiantes, ¿no? Hablar mucho más con ellos, ¿no? Entonces, eso fue como muy importante para mí. Otra cosa que, que, me llenó de mucha gratificación fue un proyecto de vinculación que a mí me llamó un día, ¿no? Uno de nuestros compañeros profesores, que es coordinador del programa de barrios de Quito, Jorge Piedra, me dijo, Grace, ¿quiere participar en un proyecto de vinculación para que usted dé marketing digital? Está dirigido, me dice, a los barrios de Quito. Usted sabe que en este momento la gente ha perdido muchos de sus empleos y lo que nosotros necesitamos son conocimientos sobre emprendimiento, ¿no? Y sobre todo sobre marketing digital que se está utilizando muchísimo en este momento. Entonces, claro, yo con gusto acepté y ahí fui cuando le involucré precisamente a mi facultad, a la Facultad de Comunicación Social. Fue un proyecto de vinculación. Miren, creo que muchos de nosotros nunca imaginamos que un proyecto de vinculación también se lo podía llevar vía virtual. Y eso fue muy gratificante para mí porque les enseñó a mis estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Nosotros obviamente nos dedicamos a armar el módulo de marketing digital, ¿no? Y claro, también hacer productos comunicacionales, es decir, a poner esa parte tan académica, tan rigurosa, ¿no? A poner en productos comunicacionales y eso fue un proyecto de vinculación que lo realizamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales a través de la carrera de Trabajo Social y con la Facultad de Ingeniería Química, que también estaba yo inmersa también como docente, ¿no? Entonces fue Grace, gratificante ver tienes cómo podían 2 ayudar. minutos, Grace. Ok, bueno, sigo. Miren, además, yo también implementé en estas clases, que eso es vital, que para mí fue una gran ventaja, yo podía traer a mis clases tanto de la Facultad de Ingeniería Química como a Facultad de Comunicación Social el tema de los masterclass, ¿no? Es decir, especialistas en determinadas áreas. Aquí le tenemos, por ejemplo, a Guido Moreno, en ese momento el que yo encontré dentro de la educación digital emergente, traer precisamente personas que pueden estar en otros países, pero que nos pueden aportar precisamente para mayor conocimiento para nuestros alumnos. Y les quería compartir estas dos últimas láminas, ¿no? El Menti, que fue una que siempre les apliqué al final del semestre, ¿no? Y cómo veían las clases ellos, ¿no? Cómo veían mis clases, ¿no? Por ejemplo, esta es la comunicación, la clase de comunicación en impresos 2 en la Facultad de Comunicación Social. Y miren, tengo una evaluación bastante importante. El Menti obviamente nos ayuda a que ellos puedan contestar anónimamente, así que esto yo les decía, pueden incluso insultar, pero la cuestión es que es una evaluación que me va a servir para mí para mejorar para el próximo semestre, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, también lo que les pareció en la Facultad de Ingeniería Química, que fue mi último semestre, no la clase de optativa 3, o sea, claro, por supuesto, relajantes, divertidas, porque ya vendrá Carolina Montero y les hablará cómo es en la Facultad de Ingeniería Química, tan estresantes sus otras clases, pero conmigo realmente tuve una muy buena evaluación y eso me parece muy importante.